se refiere al tema de la salvación y las buenas obras, hay dos errores graves que muchos cristianos cometen en las iglesias. Siempre hay dos extremos con los que siempre tenemos que poner corrección bíblica. Vean, por favor, uno es el del catolicismo romano, que enseña que para obtener suficiente mérito para salvación debemos sumar nuestras buenas obras a lo que Cristo hizo en la cruz. En otras palabras, lo que Jesús hizo no es suficiente. Necesitamos los rituales, necesitamos el catecismo, necesitamos hacer buenas obras para ayudarle a Jesús a salvarnos. Según esta perspectiva, nunca puedes en realidad saber con certeza si vas a ir al cielo, porque pues nunca sabes si ya mágicamente cruzaste la línea en la que ahora sí ganaste tu salvación. Pero el otro error, quiero que vean, es que es más generalizado a los círculos evangélicos o los círculos cristianos, es que las buenas obras no tienen ninguna conexión con la salvación. Esta perspectiva enseña que puesto que somos salvos por gracia mediante la fe solamente, una persona puede creer en Cristo como Salvador, pero puede que no haya una vida de buenas obras que le siga. Entonces, por un lado tenemos, ¿verdad?, a iglesias, no solo los católicos, los apostólicos y otras religiones enseñan que uno es salvo por obras, y ellos hacen un énfasis: pórtate bien, ve a la iglesia, haz lo bueno, gánate la salvación. Pero por otro lado tenemos un montón de cristianos que dicen: bueno, eres salvo por gracia, no te preocupes, sé feliz en esta vida, de todos modos Dios se salvó, cálmate, duerme, relájate, no hay urgencia en cuanto a la vida cristiana. Es más, si tu vida nunca cambia, pues todo bien, porque de todos modos eres salvo por gracia. Así que no te preocupes. Una persona puede hacer la oración del pecador y profesar supuestamente ser salvo, aunque más tarde profese luego ser ateo o regresar a sus pecados pasados, pero eso no importa, porque lo bueno es que eres salvo ya por gracia. Esa perspectiva no se da cuenta y de una forma u otra divorcia el arrepentimiento de la fe salvadora y enseña que la fe salvadora es simplemente creer en los hechos del evangelio, pero no en el poder del evangelio. La salvación, hermanos, es mucho más que solamente creer que Cristo murió por ti en la cruz. Si crees eso, eso es bueno, porque Cristo sí murió por todo el mundo. La salvación no nomás es aceptar a Cristo como Salvador personal. Muchos en realidad ni entienden qué es lo que esto significa. Lo que muchas veces alguien puede decir: sí, es que tengo una fe. Una fe que no obra es una fe muerta, dice la Biblia en Santiago 2. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de un acto genuino donde una persona se arrepiente de su pecado y va a Jesucristo para que le dé la salvación. Y cuando genuinamente alguien es salvo, su persona cambia. El poder del evangelio no solo salva el alma, pero también transforma la vida de la persona a quien salva. En Efesios 2:10 contesta en realidad estos dos errores que existen. Por un lado, los que dicen que la salvación se gana, y por el otro lado, que dice que no importa qué haces, ya eres salvo. La Biblia nos dice en Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. La salvación, hermanos, tiene un propósito. La salvación no solo era para salvarte, y qué bueno que somos salvos. La salvación entonces nos habilita para poder cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Es importante reconocer que la salvación es totalmente gratuita. De ninguna forma quisiera que alguien comprendiera que creemos en una salvación legalista, es decir, agregarle obras a la salvación es un sistema que nosotros rechazamos. Nosotros somos salvos por gracia.
Y no hay otra forma. Incluso en Efesios 2:8, la Biblia lo hace claro. Y vean, dice la Biblia que somos salvos por gracia. La palabra gracia es un regalo no merecido, es por la gracia de Dios. No merecemos. Lo dice, es por medio de la fe. Y por si acaso hay confusión de que somos salvos por medio de la fe, la Biblia nos dice, y esto no es de vosotros. Muy bien. No es tuyo, no es algo que ganas. Dice, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero qué chistoso, hermanos, que para unos este regalo de Dios produce tanto agradecimiento que uno quiere servir, y para otros este regalo produce flojera, pereza, indiferencia, religiosidad, una vida sin fruto. Muchas veces perdemos, hermanos, podemos ser muy malagradecidos y menospreciamos esta salvación porque fue gratis. Una de las cosas que he luchado como pastor y como pastor misionero que vengo de los Estados Unidos es no echar a perder esta iglesia. Hay muchas cosas que hemos hecho muy lentos porque yo quiero que el pueblo de Dios aprenda a sacrificar, aprenda a dar. Muchas veces hermanos de la iglesia me han dicho, oye pastor, pues ve a los Estados Unidos y pide dinero para que podamos comprar un terreno. Digo, no, porque lo que a la gente no le cuesta, menosprecia. Y para que gente sienta que esta es su iglesia, tendremos que aprender a sacrificar, tendremos que aprender a orar. Tenemos que estar en la lucha, en los estragos de lo que es sacrificio para Dios. Porque este proceso para mí es muy importante. Quisiera creer que cuando yo muera, la iglesia tendrá la madurez para continuar fiscalmente, espiritualmente, que la siguiente generación pueda continuar. Muchas iglesias iniciadas por misioneros mueren cuando muere el misionero, porque nunca estaban preparadas financieramente, porque la iglesia nunca maduró. La iglesia nomás se acostumbró a vivir con una mano extendida pidiendo y nunca dando. Entonces, por eso cada domingo tomamos una ofrenda y cada vez que vamos a hacer algo pongo la presión y el peso del ministerio sobre la iglesia, porque quiero que la iglesia madure. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, va a estar tu corazón. Y siempre, hermanos, recuerdo esto, aquellos que sacrifican para la iglesia, aman la iglesia. No son los cristianos buscapleitos o que se enojan, aman la iglesia porque aquí está su tesoro. Donde quiera que vemos los diezmos y las ofrendas y los sacrificios de la hermandad del pueblo de Dios, porque se ve por todos lados. Con cada invitación que damos a los perdidos, ahí va mucho del tesoro y del corazón de los hermanos que dan en la obra de Dios. Cada vez que regalamos Biblias o hacemos algo, todo cuesta, hermanos. Y tenemos que nosotros enfocarnos, hermanos, en lo que significa ser salvo. Y muchas veces cuando no reconoces lo que Cristo hizo por ti y por mí, podemos menospreciar lo que Dios nos ha dado, que se llama la salvación. Una vez que eres salvo, es imposible que pierdas tu salvación. Porque la salvación, como no depende de lo que hacemos, depende de lo que Cristo hizo, tampoco depende en que yo la mantenga, porque no está en mis manos, está en las manos de Dios. Y en el día que yo creí, la Biblia nos dice, vean Efesios 1:13, por favor, vean, dice, en él también, Efesios 1:13, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Porque dice, Él son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por alabanza de su gloria. Este sello lo tengo, hermanos, hasta que yo muera. El Señor me selló con el Espíritu Santo de Dios. Este sello es lo que testifica a Dios Padre que soy su hijo. Es por medio de este sello que yo fui adoptado a la familia de Dios en el día que yo creí.
La Biblia nos dice en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán como jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La Biblia nos asegura en Romanos 8, versículo 38 al 39, por lo cual estoy seguro de esto, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermanos, nos puede separar de este amor eterno que Dios tiene para su pueblo. Nada nos puede separar de esto. Uno, vean, de los propósitos de nuestra salvación es ser conformados a la imagen de Cristo. Esto la Biblia lo hace claro. Dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Hermanos, todos nosotros de una forma u otra estamos sirviendo a Dios por ese propósito de Dios en nuestras vidas, por el amor de Dios, y un día seremos conformados a su imagen. Pero otro propósito, hermanos, de la salvación, no solo es para que usted y yo un día seamos conformes a la imagen de Cristo, pero otro propósito de esta salvación es para que le podamos servir a Él. No es para que descansemos ni disfrutemos, es para que nos pongamos a servir. La Biblia nos dice en Filipenses 2, versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. La Biblia nos dice, hey, ponte a trabajar, trabaja tu salvación. No trabajamos la salvación para ser salvos, trabajamos la salvación porque ya tenemos la salvación. Yo no sirvo a Dios para ser su hijo, sirvo porque soy su hijo. Y la Biblia nos dice que entonces mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz. Si usted es alguien que dice que es un hijo de Dios y no escuchas la voz de Dios, quizás no eres una de sus ovejas. Jesús lo dijo en lo afirmativo, mis ovejas escuchan mi voz. Hay mucha persona, mucha gente que dice que son hijos de Dios, pero no escuchan a su pastor. Quiero enseñarles hoy tres, en realidad, propósitos de cómo podemos ver la salvación y cómo esto obra en nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de la salvación y su propósito? Primero vemos, quiero que vean en sus notas, vemos una creación divina. Lo primero que entendemos es cómo hay literalmente por medio de esta salvación, hay una creación que Dios hace. La Biblia nos dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. La palabra griega traducida hechura aparece en otro lugar en el Nuevo Testamento y esta palabra fue traducida las cosas hechas. Incluso vean por favor Romanos 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio, y ahí está la palabra hechuras en el griego, de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo se refiere a la creación original. Así como Dios trajo poderosamente esa creación a la existencia para su propósito y gloria, lo mismo sucede cuando salva un alma. Los hace hechura, creación, los hace ese de Él mismo. La Biblia dice en 2 de Corintios 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, al servir, hermanos, a Dios, tenemos que comprender esa salvación provee una creación divina. Antes éramos hijos del diablo,
Ahora la Biblia dice somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios salva a la persona y cuando Dios la salva, le da una nueva naturaleza. Ya no tenemos que vivir en el pecado, ya no tenemos que estar en lucha con la vida antigua. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nos fuimos de ser pecadores a ser embajadores, de ser hijos del diablo, hijos de Dios, de ser hijos de la oscuridad a ser luminares del cielo, de ser hijos del diablo, hermanos, a ser hijos de luz. La Biblia nos dice que somos. Y les quiero animar, hermanos, que pueda comprender que si usted es una persona salva, Dios te ha regenerado, Dios te ha salvado, entonces tienes que verte como una nueva creación. Eres hechura de Él. Él te hizo de una forma divina, te dio una hechura hecha de Él directamente. Pero no solo vemos una creación divina, quiero que veamos otro aspecto aquí que vemos. Y vemos también un propósito práctico. La salvación no solo nos da a conocer que somos una nueva criatura, pero la Biblia también dice que esta salvación nos da un propósito práctico. Dice la Biblia en el versículo 10, quiero que noten por favor. Dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. Noten, para buenas, ¿qué dice? Entonces noten por favor. No somos salvos por las buenas obras, sino para las buenas obras. Fuimos salvos con propósito de dar buenas obras, hermanos. Esas quizás diferentes preposiciones hacen toda la diferencia del mundo. Noten, las buenas obras son la evidencia de la salvación, no la causa de ella. Muchas veces, hermanos, hay gente que va a decir toda clase de cosas, que son salvos, que tienen buenas intenciones y esto y lo otro, pero siempre viven esclavizados a ellos mismos. Uno tiene que tener cuidado. Una vez había una persona que venía a nuestra iglesia y por mucho tiempo vino, decíamos hasta hermana y tal cosa, hasta el día que demostró que estaba endemoniada. Y ella dijo algo que solamente los demonios dicen, que Jesús no era Dios y que Cristo era solamente una deidad y que se cristonificó y tenía muchas ideas budistas. Y yo le dije a la hermana, bueno, no era hermana, perdón, a la señora. Le dije, tú estás poseída por un demonio. Y el hermano Edgar casi se cae desmayado porque él estaba ahí. Y le dije, arrepiéntete y sé salva. Porque tú estás endemoniado. Solamente los demonios dicen estas cosas. Y me le quedé viendo y ella se me quedó viendo y no dijo nada. No dijo ni sí ni nada, se quedó así muda. Y le comencé a dar el plan de salvación. Arrepiéntete, tú sabes que tienes un espíritu inmundo, le dije yo, y tú tienes que arrepentirte, tienes que ser salva. Y ella no respondía palabra, literalmente. Esta persona que vino por tantos años a nuestra iglesia, escuchó el evangelio no sé cuántas veces, escuchó un montón de veces la invitación, la tratábamos como hermana, termina no siendo. ¿Y cómo sé que esto fue real? La confirmación fue que ella no pudo decir lo contrario. No dijo, pastor, ¿cómo crees que estoy en? Ella lo aceptó. Y hermano Edgar nomás estaba viendo a ella, me estaba viendo a mí. Y le dije que pues se fuera, o sea, si no iba a ser salvo, pues entonces que se fuera. ¿Puede ver a alguien aquí así? Yo he visto jóvenes comportarse de cierta forma y muchas digo, a lo mejor tienen un demonio, un diablo. Cuando ves a alguien que nomás lo sigue puros desastres, no, muchas veces no es más que astucia, muchas veces maldad o el diablo que lo sigue de esta forma, pero les digo, hay tantas cosas, hermanos, que podemos saber que por medio de la salvación, Dios no solo me dio una nueva creación, pero Él me dio un propósito muy práctico. Y ese propósito práctico era que yo ahora con esa salvación
debería de servirle a Él, debería de glorificarlo a Él por medio de esta vida. Si noten, si no hay obras ni cambio de vida que sigan a la salvación, entonces se debe de cuestionar si la persona es verdaderamente salva. Muchas veces, ¿verdad? Se me ha hecho la pregunta mágica, incluso yo y el hermano Juan ayer estamos tocando puertas y me dice, a ver, pastor, me dice, a ver, ¿qué tal si alguien se aparta de la fe y niega la fe y hace un montón de cosas? Y siempre me dan, ¿verdad? La descripción peor de alguien. Podría ser salvo, o sea, nunca pierde su salvación. Le dije, pues bueno, la pregunta más importante es si verdaderamente la tuvo desde el inicio. Porque hay mucha gente engañada en las iglesias, mucha gente cree que es salva y no es salva. Y es muy difícil muchas veces reconciliar estas cosas. Si alguien nunca tiene fruto de su salvación, quizás no es salvo. Hay una persona que desafía esto en toda la Biblia y se llama Lot. Si no fuera por Lot, yo dijera, no, si no hay cambio de vida, si no hay fruto, absolutamente no hay salvación. Pero si nomás leyéramos Génesis, usted y yo pensaríamos que Lot era una persona perdida. Perdió su familia, perdió su fe, perdió su testimonio, tuvo relaciones con sus propias hijas. Si vamos a hablar de alguien que es sumamente desastroso, que no debe de tener la salvación, sería Lot. Pero luego vemos en 1 de Pedro que el justo Lot, pues él era salvo. Entonces nosotros, hermanos, no somos jueces de fruta, porque eso nomás Dios lo puede hacer. Pero a la misma vez Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, que no echamos fuera demonios y en tu nombre hemos hecho grandes maravillas. Y Jesús le dijo, yo nunca te conocí. Qué lástima fuera que gente de la iglesia bautista de Hermosillo diga, Señor, Señor, pero es que cantamos en el coro. Señor, Señor, es que no fuimos sugieres de la iglesia. Señor, Señor, te serví como maestro de escuela dominical en la iglesia bautista de Hermosillo. Y él diga, yo nunca te conocí, yo no sé quién eres. Hijo mío no eres. Apártate de mí. Qué triste fuera esa. Y por eso uno tiene que examinar su propia salvación, porque nadie puede examinarla por usted. Yo no puedo hacerlo. Yo no sé si mi esposa es salva. Ella dice que es salva y que ojalá que sea salva. Pero yo no puedo ver su alma. Yo no puedo ver el alma de mis hijos. Ellos tienen que tener fe propia de que son salvos, porque yo no puedo juzgar el alma de una persona. Pero a la misma vez, hermanos, si alguien nunca tiene cambio de vida, entonces quizás nunca tuvieron vida eterna desde el inicio. Carlos Spurgeon dijo, hemos sido claros en cuanto al hecho de que las buenas obras no son la causa de la salvación. Seamos igualmente claros en cuanto a la verdad de que son el fruto necesario de ella. Entonces yo estoy aquí, hermano, simplemente para decir, a ver, eres salvo, tienes una nueva creación, eres hechura de Dios. Pero con esta hechura, con esta nueva creación, viene un propósito muy práctico. Y este propósito para todos los hijos de Dios es servicio a Dios, servirle a Él. Jesús advierte en Mateo 7, 15 al 17, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus, ¿qué dice? Frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero si el árbol malo da frutos malos. Entonces Jesús mismo está diciendo, ¿sabes cómo vas a detectar a los falsos profetas? Vas a ver sus frutos. Vas a ver qué vida tienen, vas a ver cómo viven. También Pablo advirtió lo siguiente en Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué dice? Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto, ¿qué dice? Entonces yo les vuelvo a decir, hay mucha gente que profesa conocer a Dios, pero al observar sus vidas con sus obras lo niegan.
No hay cambio, no hay gracia, no hay poder, no hay nada. Simplemente derrota, pecados, están controlados por todo alrededor, pero dicen que son creyentes, dicen que aman a Dios, pero no hay fruto de esto. Luego continúa Pablo hablando de la relación entre la salvación y la gracia. Fíjese nomás lo que Pablo dice, Tito 2, 11 al 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, ¿y qué dice? Entonces, la gracia de Dios nos enseña a nosotros cómo vivir. Pero entonces, ¿qué sucede cuando alguien dice que posee salvación, pero la gracia de Dios no le está enseñando cómo vivir? La Biblia nos dice que entre más crezco en la gracia, más crezco en piedad. Nunca más mundano. O sea, muchas veces es lo que, muchas veces en las iglesias, en lugar de crecer y conformarse más a la imagen de Cristo, cada vez se ven más mundanos o más pecaminosos o andan arrastrando diferentes pecados. Pero ahora noten, hermanos, esta salvación no solo da una creación divina, y cuando somos salvos tenemos en realidad un propósito práctico, pero quiero que vean también tercero, vemos también un plan en movimiento, algo que la salvación provee para todos nosotros. Es que hay un plan que Dios puso que es un plan en movimiento, en movimiento, en movimiento. La Biblia nos dice en el versículo 10, quiero que vean esto por favor, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Ahora, ¿qué significa que Dios preparó estas obras para que nosotros anduviéramos en ellos? Romanos 9:23, la Biblia nos dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. ¿Para qué dice? Los vasos de misericordia, hermanos, son toda persona que un día iba a ser salvo. Somos vasos de misericordia. ¿Y sabes para qué nos preparó Dios de antemano? Para gloria, para dar gloria a Dios, para servirle a Dios con nuestras vidas. Estos vasos que deberían haber sido destruidos, que deberían haber sido desechos, ahora Dios los usa para poner un tesoro adentro de estos vasos frágiles, para que toda la gloria sea de Dios. No hay forma de cómo jactarnos de nuestra salvación. Por eso dice la Biblia, porque por gracia sois salvos. No merecemos esta salvación. Me parece que hay muchas aplicaciones prácticas en cuanto a esto, en cuanto a nuestra voluntad y nuestra vida. Tenemos que andar en estas obras. ¿Y sabes cómo andamos en estas obras? La Biblia lo dice tan claro. Vean conmigo Romanos 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es muy sencillo, hermanos. ¿Quieres andar en todas las obras que Dios preparó para ti? Es más, hay un montón. Yo estoy seguro de esto, que vamos a morir y todos nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que nos perdimos. Y digo todos, yo también. Porque si fuéramos perfectos, pues nunca cometiéramos errores y siempre anduviéramos sin titubear en este camino. Pero la meta de todo cristiano debe de ser esto y es muy sencillo. Presentarnos siempre en sacrificio vivo. Continuamente estar peleando contra el diablo para renovar nuestra mente, para que el resultado de esto podamos discernir cuál es la voluntad de Dios, para andar en la voluntad de Dios. Y cuando uno está en la voluntad de Dios, adivina que va descubriendo todas las buenas obras que Dios tenía para ti, para mí. Desde toda la eternidad de repente nos topamos con tantos momentos que Dios tenía diseñado para nosotros, para que anduviéramos en ellas. Noten, aunque Dios las preparó de antemano, nosotros somos responsables de caminar en ellas.
Usted tiene que encontrar la voluntad de Dios y vivirla si quieres experimentar lo que Dios tiene para ti. Muchas veces pueden ver cristianos con los brazos cruzados. Pues yo no voy a hacer nada y voy a disfrutar la gracia de Dios. Eso no es gracia, eso es mundanalidad. Amén, eso es indiferencia. Vas a disfrutar indiferencia. La gracia de Dios no te hace reposar. La gracia de Dios te pone a obrar, te pone a trabajar, andar en las buenas obras. Noten que Dios ha preparado para nosotros implica un proceso que dura toda la vida. Ese es el proceso en movimiento. Nunca paramos, nunca podemos decir usted y yo, fíjate que pues ya crecí. Pues quizás crecimos para los lados, pero no hemos terminado de crecer espiritualmente. Si ese es algo en movimiento para el resto de nuestras vidas. Una vez noten que somos salvos, la dirección de nuestras vidas debe de ser andar por el camino de la obediencia a Dios en todo. Amén. Si la juegas y andas en tu propia voluntad, no seas tan rápido de lamentar las consecuencias de esto. Porque muchas veces, como he estado predicando en las mañanas, pueden ver que dicen, ay Dios, porque Dios no tiene nada que ver, tú tomaste una mala decisión y pues esas son las consecuencias. Nos ofrecemos nosotros a Dios, hermanos, voluntariamente. No hay, hermanos, división entre lo sagrado y lo secular. Para aquel que sirve a Dios, no sirve a Dios nomás cuando tiene tiempo libre. La persona que sirve a Dios reconoce la presencia de Dios en todo lo que hace. Sirves a Dios cuando cada uno, hermanos, va a trabajar, está sirviendo a Dios. Y si eres buen trabajador y honras bien a tu jefe, honras bien, eres buen trabajador, estás sirviendo a Dios. Tienes que verte como un siervo de Dios las 24 horas. Esto no nomás es para pastores, aunque no lo crean. Todos debemos de servir a Dios las 24 horas. Y cuando alguien reconoce esto, dice, ¿sabes qué, Señor? Ni modo, tengo que limpiar ahora esto porque es parte de mi trabajo, pero todo lo que viene a mí para hacerlo haré con toda mi fuerza porque te quiero honrar, Señor, en la forma que trabajo, porque siempre servimos a Dios. Uno sirve a Dios tiempo completo, no importa cuál sea su profesión. Colosenses 3:23, la Biblia nos dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor, ¿qué dice? Así tenemos que trabajar, así tenemos que servir. Además, así debemos de servir aquí en la iglesia. Pero quiero terminar con eso, hermanos. La salvación, hermanos, da una creación divina. Somos hechura suya. La salvación da un propósito práctico. Fuimos criados para buenas obras. También esa salvación vemos que es un plan en movimiento. Esa salvación nos posiciona en un camino para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Pero quiero que veamos cuarto para terminar. También vemos un lugar para obrar. ¿Saben cuál es ese lugar para obrar donde Dios específicamente quiere que obremos? En la iglesia. La Biblia nos dice, vean por favor en el versículo 19 de Efesios 2, comienza a hablarle a los judíos y a los griegos, están todos unidos y esto y lo otro. El versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, ¿qué dice? Este es el lugar, la familia de Dios, hermanos, es conocido como la iglesia de Dios. En en Efesios 1, versículo 22, vean por favor, dice la Biblia, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas que dice a la iglesia. Nuestra cultura, hermanos, nos inclina a tratar de pensar muy independientes y hay muchos cristianos que muchas veces piensan mundanamente. Muchos podrán decir, yo no necesito la iglesia, Dios sabe que yo y mi familia. Una persona hasta un día me dijo, pastor, es que no necesitamos ir a la iglesia, yo y mi familia somos una iglesia. No, 100% no, perdón, pero no tuerzas las escrituras así. Luego tratan de decir, es que donde hay uno y dos, ahí está Jesús y somos 5 nosotros.
Y siempre gente que anda buscando un pretexto, busca de donde quiera, se sacan de la manga. Es obvio que no comprenden bien la teología ni cómo se aplica la Biblia. La Biblia se tiene que aplicar todo dentro de su contexto. Obviamente, cuando Jesús dijo, donde hay dos y tres, están hablando de orar juntos para lograr que Dios conteste oración. Pero también la Biblia nos dice en Mateo 18, cuando alguien no hace caso, se debe de llevar ante la iglesia, no ante la familia. Cuando usted disciplina a sus hijos, no es disciplina eclesiástica. Amén. Nada de eso aplica a la familia. La iglesia era una entidad en la Biblia que la Biblia reconoce como algo muy diferente a la familia. Por eso la Biblia dice en Efesios 2:19 que somos ahora partes de la familia de Dios, no su familia. No usted y sus tres compadres que no quieren venir a la iglesia. Eso no es la iglesia. La iglesia, hermanos, es una iglesia que se congrega, que estamos juntos, que somos nosotros. Pero muchas veces esta cultura crea también cristianos rebeldes de corazón, donde muchas veces para poder llegar a conclusiones tuercen las escrituras, para llegar a la conclusión que no necesitamos congregarnos. Pero hermanos, eso no es bíblico. Incluso, hermanos, la Biblia dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un, ¿qué dice? Sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo de Dios nos pone en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es celebrado localmente, es la iglesia local. Hay luego el cuerpo, pues podemos decir universal, todos los salvos de la Biblia, pero cuando Dios habla a la iglesia, habla a iglesias locales. Cuando vemos en el libro de Apocalipsis las 7 iglesias, no eran 7 familias particulares. Era la iglesia de Sardes, era una iglesia local, donde gente se congregaba. Las ordenanzas se las dio Dios a la iglesia. Incluso la iglesia, hermanos, es el lugar donde Dios nos pone a servir, porque así dice la Biblia, vean en Efesios 4:11-13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, ¿qué dice? Para la obra del ministerio, para la edificación del ¿qué? Del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, Dios dio y dio los oficios, pastores, apóstoles, maestros y evangelistas. ¿Por qué? Porque son estos oficios que ofician en las iglesias. Y lo dio, noten, yo sé que muchos hay patriarcas aquí que se pueden ver como padres pastores de mi hogar. Además, yo también pastoreo mi hogar. Pero eso no quiere decir que mi hogar no necesite la iglesia. Porque la Biblia puso a pastores y maestros para la perfección de los santos. Aun si yo, nomás para comprender, decidiera el día de mañana, sabes que ya voy a dejar la iglesia. Yo y mi familia seremos una iglesia. Le hiciera una desgracia a mis hijos, porque ese no es el plan de Dios. Usted puede leer la Biblia todos los días y orar en su casa todos los días, pero si usted no es fiel a la iglesia, nunca va a crecer espiritualmente, porque usted no es un pastor y Dios estableció a los pastores, ahí dice la Biblia, para la perfección de los santos, para que ellos sirvan en el ministerio. Hoy estamos aquí, hermanos, para poder comprender el plan de Dios de redención. No nomás es para que yo sea salvo y aprenda a hacer omeletes en mi casa. Dios me salvó para poder ministrar y servir en un cuerpo que se llama la iglesia. Él puso todo bajo la iglesia. Él murió por la iglesia. Y si eso no fuera suficiente, Pablo todavía pone a la iglesia en otro estatus. Dice Pablo en 1 de Timoteo 3:15, noten, para que si tardo,
sepas cómo debes de conducirte en la casa que dice. Y por decirlo, no está hablando de su familia, está hablando de la iglesia. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, hermanos, es el lugar para poner tus dones en práctica. Dice la Biblia en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de ¿quién? Hermanos, sin duda, noten, si eres salvo, qué bueno. Pero Dios te salvó para buenas obras. Y no solo Dios te salvó para buenas obras, te salvó para que anduvieras en unas obras muy específicas que Dios tiene diseñado para ti. Pero el lugar donde Dios quiere que te desenvuelvas es en la iglesia. Yo siempre lo he visto de esta forma. Dios te tendrá que solidificar de corazón en qué iglesia debes de estar. Y eso, yo he sido siempre fiel en eso. Si alguien a mí me dice, pastor, fíjate que no me gusta cómo piensas, está bien, Dios te bendiga. A lo mejor hay otro pastor que sí piensa igual que tú. La iglesia tiene una estructura muy específica. Incluso entre más vamos creciendo, más estructura le damos. Entre más estructura le damos, más se molestan los que quieren intervenir en las estructuras. Pero para eso Dios pone a pastores para mantener orden. Porque muchas veces entre más crece la iglesia, no se imaginan el desorden que se va haciendo. Y luego cada quien quiere implicar o quiere imponer lo que piensa y al final de cuentas, pues yo tengo que tener control, tengo que emplear una filosofía que se tiene que vivir. A medida que vamos creciendo hay muchas cosas, hermanos. Tenemos manuales de cosas de cómo se hace. Ustedes nos han enseñado muy bien cómo hacer manuales. Porque si no es una cosa, es la otra. No, hombre, hermanos, no hay un evento que algo no suceda, que tenemos que establecer algo. Amén. ¿Por qué? Porque entre más crece la iglesia, más problemas hay. Antes habían muchas cosas muy básicas, muy sencillas, porque entre más chica es más fácil manejar y luego va creciendo. Por ejemplo, una de las cosas que ya vamos a establecer en nuestro manual, ya no vamos a tener, por ejemplo, no sé, eventos especiales antes de un evento especial de nuestra iglesia, porque se interpone. Cuando tenemos un evento los viernes, adivina qué sufre el día siguiente. A ver, la ganancia de almas. Es que hay personas que pueden estar en un evento y luego están muy cansados para el siguiente. Entonces nos sentamos como staff y dijimos, ¿sabes que no es buena idea tener un evento especial grande un sábado y tener un evento el viernes? Amén. Porque por más que les decimos a la gente, ni al caso, se pueden venir, no es como que, no somos mundanos, no es como que nos estamos hasta las 3 de la mañana o algo así, pero sufre el día siguiente. Entonces, noten, en una iglesia que va creciendo hay un montón de cosas, hemos tenido que sentarnos y ver, ok, ¿cómo podemos hacer esto mejor? Amén. En la iglesia bautista de Lancaster, allá tienen 2 quinceañeras en todo el año. Todos los que cumplen años en los primeros 6 meses tienen un servicio para todos. Ahí sientan a todas las 15 o 20 y hasta el final del año sientan a las últimas 6 porque pues en una iglesia tan grande no pueden tener cada semana. En la iglesia allá en Lancaster, en la misma semana tienen bodas y funerales al mismo tiempo. Estaba yo un sábado ahí visitando el que iba a predicar el domingo y ese sábado había una boda y había un funeral al mismo tiempo. Está raro, o sea, yo sé, a lo mejor un día si Dios nos bendice y crecemos tanto, hay muchas cosas que se están moviendo al mismo tiempo. Hay muchas cosas que ahora tenemos que hacer, por ejemplo, tenemos el ministerio de coro, por ejemplo. Ya hemos establecido políticas, cuando alguien va a entrar al coro, ahora tiene que cantar y ver si puede cantar. Amén. Ahora, gracias a Dios, yo no sé cantar, yo por eso no estoy en el coro. Por hermano Uciel sí sabe de tonos y van a tener que cantar y a ver si pasan. Los que ya están en el coro pueden sentirse muy felices que no tienen que pasar por eso.
van a ser para los que se van a agregar. ¿Y por qué? Gracias a Dios, pues ya tenemos un buen número del coro y hay muchos que quieren entrar, pero muchos no saben cantar. Y no queremos que alguien que no sabe cantar desentone a los que sí saben cantar. Amén. Y entonces, ¿para qué? Para que cuando se cante el Señor, no resalte la voz que... Ahora, les voy a confesar, yo así resaltara porque yo no sé cantar, ¿muy bien? A mí me da muchas veces pena porque cuando estamos cantando congregacionales, hermanos, hago un ruido que Dios acepta. Yo me noto que estoy cantando y luego voltean y yo, se me fue ahí, ¿verdad? Se me fue la nota, ¿verdad? Entonces yo sé lo que se siente esto. Pero ya hemos estado en un nivel ahorita que poco a poco, hermanos, porque la iglesia va creciendo y como no tenemos una mentalidad de iglesia chiquita, chiquita, que bueno, todos somos familia y ni modo y nos vamos a reír de todos los errores, yo tomo las cosas muy en serio. Esta mañana el coro cometió 4 errores. Entraron muy temprano, entraron muy tarde. Yo tomo esto en serio porque estamos adorando a Dios. Entonces yo le dije a Uziel, en la mañana el coro entró, y no es por nada, no es nomás para quejarme del coro, es simplemente, Uziel, o sea, ese es tu ministerio, hazlo bien. Porque yo no quiero una cultura donde todos estemos aquí arriba haciendo un desastre y tomando esto como un juego. Estamos sirviendo a Dios. Igual como las maestras de escuela dominical. Gracias a Dios por todas las maestras de escuela dominical. Pero no queremos maestras de escuela dominical que menosprecien su ministerio tanto que llegan tarde siempre o que llegan no listas. Y luego notamos cómo los niños responden a ciertos maestros. Oh, no. ¿Quién va a enseñar? Oh, no. No, no. Échame sal en los ojos mejor. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces las hermanas no se preparan con tiempo. Y en lugar de llegar bien listas para enseñar y para poder inspirar a niños que amen a Dios, que sirvan a Dios, simplemente se paran, pues bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Y apenas están preparándose. Entonces, ¿qué queremos? Queremos maestras que estén tan emocionadas que van a servir a Dios, que tienen toda la semana pensando y preparándose en lo que van a enseñar. Amén. Imagínense, hermanos, que yo cada sábado apenas me esté preguntando, ¿qué iré a predicar mañana? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y ahí comenzara, y hermanos, les voy a confesar, cuando primero comencé el ministerio, no se imaginan cuántos sábados me encontraba. ¿Y qué voy a predicar más? Duré 3 meses y prediqué todo lo que aprendí en el instituto. ¿Y ahora qué? O sea, ¿y ahora cómo le hago? Y recuerdo muy pronto dije, no puedo seguir yo así. Si yo voy a ser un buen pastor, si voy a predicar la palabra de Dios, no puedo ser tan desorganizado que le hago una desgracia a la congregación sacándome un sermón de la manga el sábado en la noche. Y lamentablemente muchos pastores quizás puedan espiritualizar eso, decir que eso es Dios y eso es el Espíritu Santo. Pero yo tengo tanto miedo, hermanos, que cuando yo esté aquí un domingo y esté predicando, que nomás esté dando un pensamiento que simplemente me nació en el momento. Quiero tomar esto tan en serio, porque hermanos, en unas 2 horas, yo me quiero recostar esta noche sabiendo que hice mi mejor. No nomás bueno, quiero ser mi mejor. Siempre que yo predico como amo la iglesia, como los amo ustedes, hermanos. Yo no quiero que ustedes vengan a la iglesia y nomás jugar a la iglesia. Pero así como yo trato de tomar tan en serio este trabajo, por el cual, hermanos, me desgasto estudiando, orando, tratando de ver qué vamos a hacer, de la misma forma yo nomás le pido, hermanos, cuando sirvamos a la iglesia tengan el mismo amor, el mismo cariño por el pueblo de Dios. La Biblia nos dice en Hechos 2:41 al 42, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? A la iglesia.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego en Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? Los que habían de ser salvos. Es algo bonito, hermanos, pero yo le dije al staff, ¿sabes qué? Para el fin del año, a ver si llegamos a 300. Hemos tenido más de 200 y gracias a Dios, hermanos, eso es algo bueno porque podemos, voy a usar esta palabra ligeramente, forzar a Dios que nos bendiga con un lugar más grande. Obviamente no podemos forzar a Dios, por eso lo digo, pero de crecer tanto que Dios nos puede encomendar un mejor lugar para seguir alcanzando a gente. Y ya no hay mucho que, ahorita estamos en 2 servicios, ya le dije al staff, si tenemos que hacer 3, hago 3 servicios. Por mí no hay problema, Dios me llamó para desgastarme para Él y si tengo que predicar 5 veces en un domingo lo hago, con gusto lo hago. Yo sé que todo el coro, no, Señor, no, no, Señor, no bendigas así, por favor. Una vez dije esto y aún el propio staff nomás le dice, mi esposa estaba, yo, amén, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Pero cómo quisiera tener la iglesia en el que el Señor pueda agregar todos los días los que van a ser salvos. Esto quiere decir, hermanos, que todos nosotros tenemos que servir como la iglesia lo hizo en Hechos. Ellos perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros. No solo es congregarnos, hermanos, es estar en comunión unos con otros. Y cuando la iglesia es unida, ¿sabe lo que Dios puede hacer? Mandar gente. Y esta noche es para esto, es para que usted reconozca, ¿es usted salvo? Sí, ok, muy bien. Pues Dios te dio una nueva forma, una nueva creación divina. Él te hizo hechura de Él. Te dio un propósito muy práctico para buenas obras. Él te salvó para buenas obras. Te dio también, hermanos, un plan en movimiento. Es para que descubras con el tiempo cuáles son estas obras que Él planeó para ti, para que anduvieras en ellas. Toda tu vida vas a descubrir. Sergio me estaba haciendo preguntas muy filosóficas hoy. Pastor, ¿qué tal si hay 2 mujeres que me gustan? ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? Y me estaba tratando de poner entre el conocimiento, la soberanía, y ahí estaba el hermano José también viéndome a ver cómo iba a responder esto. Yo le dije, mira, te lo voy a poner muy fácil, simplemente tienes que estar en la voluntad de Dios y Él te va a dar la sabiduría y vas a saber, pero cómo, y él se estaba haciendo bolas ahí entre cómo escoger, ¿verdad? Y todo eso. Pero ¿saben qué? Al final de cuentas, Dios nos puso en este camino para que podamos disfrutar las buenas obras. Y cada vez que haces algo y descubres algo de Dios, puedes decir, esto Dios lo preparó desde antes de la fundación. No, hombre, Él preparó esto para mí. Tantas bendiciones que tenemos en nuestro camino cuando estamos en el camino correcto. Pero aquí les va. No solo te puso en un camino en movimiento, te puso en un lugar para que obres. La iglesia es el lugar que Dios ha instalado, ha organizado, ha ordenado, donde Dios quiere que emplees todos tus dones. A lo mejor dices, pero pastor, no me gusta la iglesia. Entonces yo te sugiriera esto, aunque nunca nos gusta perder a nadie, pero es voluntad de Dios que tú sirvas. Entonces, si hay alguien que no puede servir aquí, debes de servir a Dios. Busca un lugar donde puedas servir. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, pastor? Se te van a ir todos, ¿no? Yo he dicho eso, hay pastores que me han escuchado el mensaje y me han dicho, ¿no tienes miedo que se vayan? Pues no, porque yo estoy haciendo mi trabajo. Y así como Dios tiene que llamar a gente a nuestra iglesia, pues Dios también puede mover a alguien. Ahora, no quisiéramos perder a nadie, no malentienda. Pero yo nunca detuviera a alguien. Para mí yo sé que la voluntad de Dios es para que cada hijo de Él sirva.
y para que sirva en una iglesia. Entonces, si Dios lo trajo aquí, es para que usted sirva aquí. Pero pastor, no hay posiciones, no sé, quiero servir en todos los lugares, menos vigilancia. Y te vamos a decir, no, pues ahí comienza. Porque ¿saben lo que muchas veces se necesita? Siervos. Y si alguien dice, hago todo menos, pues quizás es ahí donde debemos de iniciar. Yo no soy tan interesado en aquel que sabe predicar ni enseñar, soy interesado en aquellos que saben servir. Y si sabes servir, oh, Dios puede hacer tantas cosas contigo. Considéralo. Al final del servicio van a ver todos los ministerios. Si usted es salvo, comienza a servir. Aunque sean al principio tareas pequeñas, necesitamos ver si podemos confiar en ti. Hay personas que no podemos confiar en ellos. Ya cuando dicen, yo voy a ayudar a eso al otro, no, o sea, ya estamos como que sí van a ayudar, no van a ayudar, ¿qué vamos a hacer? Y nos tienen así, o sea, y lo más importante es poder confiar y depender que sí vas a cumplir con lo que se te da para hacer. Así que piénselo. Después del servicio, visite los ministerios, haga preguntas. Con el favor de Dios te vamos incluyendo, vamos agregando. Vamos a orar, hermano. Señor,